Muy buenas noches tengan todos ustedes, y gracias por visitar una vez más el Templo del Jaguar. En esta ocasión les relataré una historia que me contó un amigo hace muchos años. Y si ustedes quieren que también salga una de sus historias en el canal, pueden contactarnos por medio de Facebook, en el link que les dejaré en la descripción de este video. Espero que disfruten esta historia y la compartan. Hace 5 años, cuando todavía estaba estudiando para ordenarme de sacerdote, era común asistir a retiros espirituales organizados por la iglesia. Normalmente esos viajes los usábamos para reflexionar de cómo sería nuestra vida una vez termináramos el proceso de formación, y nuevamente ponernos a prueba para estar seguros de que ese era el estilo de vida que queríamos tener. En una ocasión nos llevaron a un retiro a unas cabañas cerca del Río Fuerte, en el estado de Chihuahua. Era un retiro normal, donde tendríamos actividades grupales de oración, reflexión y deporte, lo mismo que hacíamos en cada retiro. Nos reunimos en el templo de San José a las 4 de la tarde un miércoles, y de ahí partiríamos al lugar del retiro. Era un camino largo, por lo que durante el viaje empezamos a platicar de muchas cosas. Entre ellas, el sacerdote que estaba a cargo del retiro nos contó que en aquellas cabañas a las que nos dirigíamos, uno de los sacerdotes se suicidó cerca de las 12 de la noche, en la capilla donde haríamos oración. Nadie supo nunca el motivo del por qué lo hizo. Sus amistades cercanas lo consideraban un hombre tranquilo y alegre. Pasó el tiempo, y finalmente llegamos a las cabañas alrededor de las 8 de la noche. Acomodamos nuestras cosas en el lugar que íbamos a dormir, y nos dirigimos hacia el comedor para cenar y después tener una hora de oración en la capilla. Apenas entré a la capilla, empecé a sentirme incómodo, con cierto malestar, pero lo relacionaba a estar sugestionado por la historia que nos acababan de contar en el camino. Así que simplemente me concentré en la oración, y una vez que terminamos, nos preparamos para ir a dormir y empezar las actividades del día siguiente. El lugar en el que íbamos a dormir era el segundo piso situado arriba del comedor. Era un cuarto grande, con varias camas, una al lado de la otra, con una distancia de 1 metro o 2 entre cada una. La pared del segundo piso, que daba hacia el frente, era de cristal, y por las mañanas daba una vista muy bonita hacia el río. Aproveché el ser el primero en entrar en la habitación, y tomé una de las camas más cercanas a la ventana. Aún estaba intranquilo, y no podía dormir. No sé exactamente qué hora era, pero en mi insomnio volteé hacia la ventana, y vi parado un hombre afuera de ella, justo a la orilla del lado izquierdo. Noté que me estaba mirando fijamente, y vi claramente las señas en su rostro. Era un hombre mayor, y en su cara se notaba que estaba muy preocupado. Levanté la mano en señal de saludo, y el hombre simplemente caminó hasta perderlo de vista, por un lado de la ventana. Después de eso finalmente pude dormir. A la mañana siguiente me desperté lleno de energía. Sentía que había descansado muy a gusto, a pesar de que realmente había dormido muy poco tiempo. Me levanté para asomarme por la ventana, para apreciar la vista que teníamos hacia el río, y fue en ese momento que recordé que estábamos en el segundo piso. Afuera de la ventana no había ningún balcón. No había forma de que alguien estuviera parado afuera de la ventana.